Camila Rojas jamás imaginó que un simple turno de trabajo cambiaría su vida. Aquella mañana nublada, mientras organizaba las llaves en el mostrador del hotel, una señora elegante entró tambaleándose, confundida, preguntando por alguien que nadie conocía. Era doña Teresa Álvarez, una mujer de 70 años, con Alzheimer, perdida dentro de su propia mente. Mientras los huéspedes desviaban la mirada y los empleados fingían no ver, Camila dejó todo de lado y se acercó con calma, hablando bajito, intentando tranquilizar a la anciana. Pero lo que ella no sabía es que, del otro lado de las cámaras, el dueño del hotel, un millonario acostumbrado a mandar y no sentir, observaba cada gesto. A partir de ese momento, el destino de ambos comenzaría a cambiar. Camila Rojas nunca se veía como alguien especial. A los 24 años, era apenas una joven discreta, de voz suave y mirada serena, que trabajaba en la recepción de un hotel de lujo en el corazón de la Ciudad de México. Mientras los huéspedes cruzaban el vestíbulo arrastrando maletas caras y quejándose del aire acondicionado, ella permanecía ahí, con el uniforme impecable y una sonrisa educada, aun cuando nadie la devolvía. No era de grandes palabras, ni de imponerse. Era el tipo de persona que prefería escuchar el mundo alrededor, observando los detalles que otros ignoraban. Desde chiquita, aprendió que la vida no siempre es justa, pero que la amabilidad nunca se desperdicia. Criada por una madre soltera, una mujer luchona que hacía lo imposible para mantener el hogar en pie, Camila creció entendiendo que el amor verdadero vive en las pequeñas actitudes y que cuidar de los demás es una forma de resistencia. Quizás por eso tenía ese brillo diferente en la mirada, el brillo de quien ya entendió que ser bueno en un mundo apurado es casi un acto de valentía. Y era exactamente esa valentía silenciosa la que el destino, muy pronto, pondría a prueba. La rutina de ella era un retrato de la vida común de tantas personas que trabajan en silencio, sosteniendo sueños que nadie ve. Todos los días comenzaban de la misma forma. El sonido de las rueditas de las maletas deslizándose por el piso de mármol, el olor a café viniendo de la cocina, y el toque metálico del teléfono pidiendo un favor urgente más. Camila se movía con calma entre la carrera de los compañeros, atendiendo huéspedes exigentes y administrando imprevistos con la paciencia de quien ya entendió que perder la calma nunca resuelve nada. A veces, miraba por la ventana del vestíbulo y veía la ciudad allá afuera, viva, palpitante, llena de gente corriendo detrás de algo, dinero, estatus, reconocimiento. Y ella se preguntaba, ¿será que algún día alguien me va a ver de verdad? Era una duda sincera, de esas que nacen cuando el corazón quiere creer que existe más que rutina y cansancio. Y, en el fondo, presentía que algo diferente estaba por pasar, aunque sin saber qué. Era como si el aire estuviera cambiando de tono, como si la vida estuviera a punto de entregarle una de esas historias emocionantes que uno solo cree cuando las vive. Camila cargaba dentro de sí un sentido raro de empatía. Cuando veía a alguien sufriendo, fuera un huésped nervioso, una compañera cansada o un mesero siendo regañado, sentía ganas de ayudar, aunque fuera con un simple «todo va a estar bien». Y eso no era fingimiento, era esencia. Ella había aprendido con su madre que todo mundo carga un dolor que nadie ve, y que un gesto de bondad puede cambiar el día de alguien. Era ese tipo de enseñanza lo que moldeaba su forma de ser. Aún sin dinero, sin lujos, sin grandes oportunidades, ella tenía algo que el dinero jamás podría comprar: corazón. Y era ese corazón el que, muy pronto, la pondría frente a una situación que probaría no solo su valentía, sino también su capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Porque la vida, a veces, elige a las personas más improbables para realizar los mayores milagros. Y Camila, sin imaginarlo, estaba a punto de vivir uno de esos momentos, cuando un simple acto de compasión se convertiría en el inicio de una de las historias reales más transformadoras de su vida. Aquel martes gris, el cielo parecía reflejar el humor de la ciudad, pesado, silencioso, un poco melancólico. El reloj marcaba poco antes de las 9 cuando Camila, ya en su puesto, acomodaba distraídamente un ramo de flores en el mostrador. El movimiento era el mismo de siempre, huéspedes entrando y saliendo, voces cruzándose, maletas deslizándose. Pero, en ese instante, algo diferente llamó su atención. Cerca de los sillones del vestíbulo, una señora bien vestida miraba alrededor con un aire perdido, los ojos llorosos y la respiración acelerada. Parecía buscar a alguien, pero no sabía exactamente quién. Los empleados cuchicheaban, inseguros, sin saber si debían acercarse. Era evidente que había algo mal, pero nadie parecía dispuesto a involucrarse. Camila,
Sin embargo, sintió un apretón en el pecho. Esa escena tenía algo de familiar, la misma mirada confusa que había visto tantas veces en su propia madre, cuando el cansancio la hacía olvidar la estufa prendida o el camino de regreso de trabajo. Fue ese pequeño reconocimiento, ese hilo invisible de empatía, lo que la hizo dejar el mostrador y caminar hasta la señora, sin pensarlo 2 veces. Cuando llegó más cerca, pudo percibir detalles que confirmaban su intuición. La señora, aunque elegante, temblaba levemente, sosteniendo la bolsa contra el pecho como si fuera un escudo. La mirada vagaba, perdida entre el pasado y el presente. —¿Se encuentra bien, señora? —preguntó Camila con la voz más calmada que pudo. La mujer parpadeó, confundida, intentando responder, pero las palabras salían entrecortadas. —¿Yo? No sé. Estaba con alguien, pero no recuerdo con quién —murmuró ella, y una lágrima terca rodó por su rostro. La joven entonces comprendió. La anciana no estaba solo perdida en el espacio, estaba perdida dentro de sí misma. Aquello le partió el corazón. El instinto de Camila habló más fuerte que cualquier protocolo del hotel. La condujo con suavidad hasta uno de los sillones, pidió un vaso de agua y se quedó a su lado, conversando como quien intenta rescatar a alguien que se está ahogando en recuerdos. Poco a poco, el temblor disminuyó. El tono de voz de la muchacha parecía tener el poder de calmar el alma de aquella señora, como si su presencia creara una pequeña isla de seguridad en medio del caos que la enfermedad traía. Mientras el tiempo parecía desacelerar, las miradas curiosas de los huéspedes se dirigían hacia las dos, una joven recepcionista con uniforme sencillo y una mujer de la alta sociedad, perdida en su propia mente. El contraste era casi simbólico. Muchos apenas observaban, sin entender lo que pasaba. Algunos empleados cuchicheaban, temerosos de que la muchacha se estuviera involucrando demasiado. Pero a Camila no le importaba. Sabía, en el fondo, que a veces el corazón entiende antes que la razón. Con cada palabra que decía, con cada gesto de cariño, sentía como si estuviera cumpliendo un propósito que no sabía que tenía. Y apenas podía imaginar que ese gesto, aparentemente pequeño, estaba siendo presenciado por ojos atentos, escondidos detrás de las cámaras de seguridad del hotel, ojos que, muy pronto, cambiarían el rumbo de su vida para siempre. El silencio que se formó en el vestíbulo era casi palpable. Mientras todos intercambiaban miradas incómodas, fingiendo ocupación detrás de los mostradores, Camila caminó hasta la señora con pasos lentos, pero firmes. No había prisa, ni miedo, solo esa serenidad que nace de quien ve al ser humano antes que la situación. Se agachó frente a la anciana, dejándose quedar a la altura de sus ojos, y con una sonrisa tierna preguntó, —¿Quiere sentarse un ratito conmigo, señora? Doña Teresa dudó, la mirada temblando como la de una niña que teme confiar, pero algo en la voz de la joven, aquella dulzura calmada, casi maternal, la hizo mover la cabeza en señal de aceptación. Camila entonces tomó delicadamente su mano, sintiendo el frío de los dedos frágiles, y la condujo hasta un sillón cercano. El gesto era simple, pero cargado de significado. Mientras todos permanecían estáticos, como si el sufrimiento ajeno fuera solo parte del paisaje, Camila actuaba. Era como si su alma reconociera en aquella mujer una petición silenciosa de socorro, un eco distante de todas las veces que su propia madre había necesitado consuelo. Y, ahí, entre el lujo de las lámparas y el tintineo de las copas de cristal, nacía un pequeño milagro de humanidad. La conversación comenzó tímida. Camila preguntaba el nombre de la señora, que buscaba, y, entre lapsos de lucidez y confusión, doña Teresa murmuraba frases desconectadas, intentando armar el rompecabezas de su propia mente. Mi hijo, él, iba a encontrarme aquí, pero yo no recuerdo dónde está, decía, con la mirada perdida. Cada palabra parecía un esfuerzo gigantesco, una batalla entre lo que la memoria quería borrar y el corazón insistía en mantener. Camila escuchó todo, sin interrumpir, sin juzgar. Solo sostenía su mano, respondiendo con ese tipo de atención que cura, la atención verdadera. Pidió un té tibio, ajustó la manta en las piernas de la anciana y se quedó ahí, por largos minutos, como si el mundo allá afuera hubiera dejado de existir. Quien pasaba por cerca veía una escena improbable, una empleada de hotel cuidando de una mujer rica con la ternura de una nieta dedicada. Pero lo que nadie percibía es que, en ese momento, no había diferencia entre clases, edades o cargos. Existían solo dos almas conectadas por el poder de la empatía. Y, irónicamente, ese gesto sencillo sería el hilo que uniría sus destinos. Poco a poco,
La agitación en el vestíbulo volvió a la normalidad. Los huéspedes retomaron sus conversaciones, los empleados volvieron a la rutina, y el episodio parecía diluirse en el aire. Pero dentro de Camila algo había cambiado. Sentía que aquel encuentro tenía un propósito mayor, algo que trascendía la casualidad. Había una calma profunda en saber que había hecho lo correcto, y una curiosidad silenciosa sobre quién era, al fin y al cabo, aquella mujer que cargaba en los ojos tanto dolor y dignidad. Mientras la anciana bebía el té, más tranquila, Camila permaneció ahí, observando sus gestos, protegiéndola con la mirada como quien vela por alguien querido. Y si hubiera mirado hacia arriba, habría notado las cámaras discretas del techo, esas mismas que transmitían cada segundo de su actitud a una oficina en el piso superior. Ahí, alguien observaba en silencio. Alguien que, en ese exacto instante, comenzaba a percibir que todavía existían personas buenas en este mundo. Y era ese descubrimiento el que, muy pronto, cambiaría no solo la vida de Camila, sino también la de un hombre acostumbrado a ver todo por el prisma del poder. Doña Teresa Álvarez era una mujer de presencia marcada, aun en su fragilidad. La edad no había apagado la imponencia natural que venía de toda una vida acostumbrada a ser escuchada y respetada. Las personas en el hotel, principalmente los empleados más antiguos, sabían bien quién era ella, o mejor dicho, quién había sido. Una dama de la alta sociedad mexicana, conocida por su temperamento difícil, mirada exigente y palabras afiladas. Muchos cuidadores ya habían intentado acompañarla, pero todos desistieron, frustrados por la resistencia con que ella rechazaba cualquier intento de acercamiento. No aceptaba ayuda, no le gustaba ser tratada como alguien enferma. Y, aunque el Alzheimer estaba avanzando lentamente, el orgullo permanecía intacto, como un último escudo contra la vulnerabilidad. Pero ese día, frente a una simple recepcionista de voz dulce y gestos pacientes, algo inexplicable sucedió. Por primera vez en mucho tiempo, doña Teresa bajó la guardia. La mirada dura se suavizó, la expresión crispada se deshizo, y permitió ser guiada, sin resistencia. Aquel pequeño acto de confianza, que nadie jamás había logrado conquistar, fue el inicio de algo que nadie podría prever. Los compañeros de Camila, que observaban de lejos, intercambiaban miradas confusas, como quien presencia un milagro. «Ella nunca deja que nadie se le acerque», susurró una de las camaristas. «Y ahora está ahí, conversando como si fueran viejas amigas». El contraste era tan grande que parecía casi mágico. Y, de cierto modo, lo era, porque la conexión entre las dos mujeres no nacía de la obligación, sino de la sinceridad. Mientras muchos intentaban lidiar con doña Teresa por protocolo, con aquella falsa sonrisa profesional y palabras vacías, Camila se acercaba con autenticidad. No veía a una paciente, sino una persona. Hablaba con la anciana como quien conversa con una abuela querida, mirándola a los ojos, llamándola por su nombre y respetando el silencio cuando las palabras le faltaban. Este tipo de atención es rara, y doña Teresa lo sintió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tratada como una carga, sino como alguien que todavía tenía valor. Y esa sensación, para quien vive entre lapsos de memoria y soledad, es como un respiro de vida. Era como si, en ese instante, el Alzheimer perdiera parte de su poder. La confianza creció en cuestión de minutos, y el ambiente alrededor parecía presenciar algo profundo. Doña Teresa comenzó a hablar más, con pausas largas y miradas distantes, recordando fragmentos de su juventud, de una casa antigua con olor a jazmín, de un piano que amaba tocar. Camila escuchaba con ternura, incentivándola a continuar, como si cada recuerdo rescatado fuera una victoria contra el olvido. Y, cuanto más hablaba la anciana, más Camila sentía un cariño sincero crecer dentro de sí, algo que ni ella sabía explicar. Tal vez fuera el instinto de quien ya cuidó demasiado sin nunca haber sido cuidada. Tal vez fuera solo empatía pura, esa que no se enseña en cursos ni se exige en contratos. Pero el hecho es que, en ese momento, dos vidas completamente diferentes se entrelazaron por un lazo invisible. Y lo que nadie ahí imaginaba es que esa conexión sería observada desde un lugar improbable, por alguien que, acostumbrada a controlarlo todo, comenzaría a percibir que el amor verdadero, ese que nace del cuidado genuino, no puede comprarse ni planearse. Mientras Camila permanecía al lado de doña Teresa, conduciendo a la anciana con cuidado y paciencia, Alejandro Álvarez se encontraba en la oficina del piso superior, sus dedos inmóviles sobre la mesa, los ojos fijos en las pantallas que transmitían cada detalle del vestíbulo.
Estaba acostumbrado a lidiar con problemas complejos de negocios, contratos millonarios y negociaciones difíciles, pero algo tan simple como una mano extendida llamó su atención de manera inesperada. Alejandro, un hombre generalmente reservado, distante y acostumbrado a controlar cada aspecto de la vida de su madre, sintió algo diferente en ese momento, una mezcla de sorpresa y admiración que no sabía cómo procesar. Observaba, fascinado, mientras Camila hablaba con suavidad, ajustaba la manta de la anciana, ofrecía té, sostenía su mano con una ternura que él casi había olvidado que existía. Cada gesto de la joven cargaba autenticidad, respeto y compasión genuina, como si estuviera lidiando con una persona que realmente importaba. Y, para Alejandro, aquello era raro, casi increíble. El contraste entre el lujo del hotel y la simplicidad de la empatía de Camila parecía amplificar aún más el impacto de la escena. Alejandro no podía desviar la mirada. Sentía algo que hacía años no sentía en relación con su madre, una esperanza silenciosa, una sensación de que alguien finalmente lograba penetrar la barrera que el Alzheimer y el orgullo construyeron alrededor de ella. Recordaba a todos los cuidadores que intentaron, y fallaron, a todos los especialistas que garantizaban que nada podría despertar a su madre. Pero ahí, aquella mañana gris, una joven desconocida lograba lo que jamás había conseguido, hacer que doña Teresa sonriera, se relajara, confiara. Observaba los pequeños gestos con atención casi obsesiva, el modo en que Camila inclinaba la cabeza para escuchar mejor, la manera en que hablaba pausadamente para que la anciana pudiera comprender, la paciencia infinita con lapsos de memoria y dudas. Cada detalle parecía amplificado, grabado en la mente de Alejandro como si fuera un aprendizaje silencioso sobre humanidad, algo que el dinero, por más que tuviera, nunca logró enseñar. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, una emoción pura e inesperada, admiración sincera por un ser humano que actuaba sin segundas intenciones. Y, mientras los minutos pasaban, Alejandro percibió que aquello no era solo un acto de amabilidad común, era una conexión verdadera, casi mágica, que podría transformar la relación de él con su propia madre. Algo dentro de él despertó, una curiosidad intensa, un deseo silencioso de conocer a la joven que había logrado aquello, de entender que movía a alguien a entregarse sin esperar nada a cambio. Era impresionante y, al mismo tiempo, inquietante. Ese tipo de actitud simple, pero poderosa, que mueve el corazón de cualquier persona sensible. Permaneció ahí, inmóvil, observando cada gesto de Camila, consciente de que su propia vida, así como la de su madre, estaba a punto de cambiar. Y sin saberlo, Alejandro iniciaba una jornada de observación y descubrimiento que abriría camino para decisiones que jamás imaginaría tomar, mientras Camila continuaba, ajena, su rutina de cuidado y empatía, sin percibir que su vida estaba a punto de entrelazarse de forma inesperada con la del hombre que todo poseía, menos la capacidad de confianza y de amor genuino hasta ese instante. Alejandro Álvarez, acostumbrado a controlarlo todo a su alrededor, sintió por primera vez en años algo que ningún dinero podía comprar. Emoción pura e inesperada. Observaba cada gesto de Camila con su madre, y era imposible no percibir la diferencia que una persona genuinamente cuidadosa podría hacer en la vida de alguien tan cerrada por el tiempo y la enfermedad. Doña Teresa, normalmente rígida y desconfiada, se entregaba, aunque fuera mínimamente, a una joven que no tenía nada que ganar con ese cuidado. Alejandro sintió una mezcla de sorpresa, alivio y admiración, una sensación extraña de vulnerabilidad ante la delicadeza de otro ser humano. Era casi como ver una obra cuidadosamente actuada, pero con la certeza de que cada gesto, cada palabra y cada sonrisa eran reales. Percibió que su propia madre, por largos meses, había vivido un aislamiento forzado, emocional y mental, que ningún especialista terapeuta había logrado romper. Y, en el instante en que una extraña le devolvió a la mujer una simple sonrisa sincera, algo dentro de Alejandro despertó, esperanza. Los sentimientos que surgían eran complejos. Recordaba todos los años en que intentó, sin éxito, enseñar a su madre a confiar, a abrirse, a sentirse segura en presencia de otras personas. Especialistas habían explicado, enseñado técnicas, hasta recomendado profesionales de alto nivel, pero nada parecía funcionar. Y ahora, ante sus ojos, una joven desconocida rompía esa barrera con paciencia, delicadeza y atención genuina. Alejandro sintió una emoción que nunca había experimentado, el reconocimiento del valor humano puro, sin intereses ocultos, sin motivación más allá de cuidado.
Cada gesto de Camila funcionaba como un espejo, reflejándole todo lo que el dinero y el poder nunca pudieron comprar: amor, confianza y compasión. Se dio cuenta de que su madre estaba sonriendo de verdad, relajándose, confiando. Y, para un hombre acostumbrado a planear y controlar, esa espontaneidad era casi desconcertante. Percibió que algo mucho mayor estaba pasando ahí, algo que no podía simplemente observar pasivamente, un cambio silencioso, profundo e inevitable. Mientras los minutos se transformaban en horas, Alejandro comenzó a sentir una necesidad creciente de actuar. Entendía, por primera vez, que el cuidado genuino no era algo que se pudiera delegar o comprar. Era algo que venía del corazón. Y Camila, con su calma, paciencia y empatía, estaba mostrando exactamente eso. Era imposible no sentirse tocado. Era imposible no reconocer el poder transformador de alguien que se preocupa de verdad. Y, aunque estuviera todavía distante físicamente, Alejandro sintió que su propia vida emocional estaba siendo redefinida en ese vestíbulo. Algo dentro de él cambió irrevocablemente. Sabía que necesitaba conocer a aquella joven, entender su motivación, descubrir de dónde venía tanta dulzura y fuerza. Sin percatarse, una decisión silenciosa comenzó a formarse. Se iba a acercar, pero todavía no en ese instante. Todavía observando, todavía permitiendo que el vínculo se consolidara naturalmente entre madre y recepcionista. Y así, en ese momento de silencio y contemplación, Alejandro comenzaba a aprender, de la manera más humana posible, que confianza y ternura no se enseñan, se conquistan. El corazón de Camila se aceleró cuando percibió al hombre elegante acercándose. Alejandro Álvarez, con su postura imponente y mirada intensa, bajó por el vestíbulo sin prisa, pero con una presencia que parecía llenar todo el espacio. Ella tragó saliva, sintiendo ese escalofrío en el estómago que solo surge cuando sabes que estás a punto de ser confrontada. Había algo en su mente que la hacía anticipar un regaño. Después de todo, no tenía autorización para interactuar con huéspedes, y, en esa situación, cualquier descuido podría significar una llamada de atención severa o hasta la pérdida del empleo. Pero, en cuanto se detuvo frente a ella, lo que encontró no fue juicio, sino una mirada de admiración profunda y sincera, casi difícil de creer. Alejandro sonrió de forma discreta, pero cargada de emoción, y habló con una voz calmada y firme. «Gracias por cuidar de mi madre de esa manera. Nadie ha logrado hacer eso en años». Camila parpadeó, sorprendida, sin saber si reír o llorar, intentando procesar que aquel hombre poderoso veía en ella algo que nunca había imaginado que sería notado. Mientras él hablaba, el mundo alrededor parecía disminuir de intensidad. Los huéspedes continuaban entrando y saliendo, los relojes marcaban el tiempo sin prisa, pero para Camila, cada palabra de Alejandro era un soplo de validación que jamás esperaría recibir. Continuó, explicando cómo observó la escena por las cámaras y cómo cada gesto suyo había tocado profundamente su corazón. Era como si, en ese instante, la timidez de la joven fuera derretida por una ola de reconocimiento y respeto que la hacía sentir algo que iba más allá de la gratitud común. Era admiración genuina. Recordaba todas las veces que se sintió invisible en el hotel, pasando desapercibida entre las mesas de check-in, pasillos llenos de movimiento, y ahora aquel hombre, el dueño del lugar, estaba frente a ella, reconociendo su valor humano, su paciencia, su cuidado auténtico. Era imposible no emocionarse. Y mientras Alejandro hablaba, Camila percibió que aquel encuentro iría mucho más allá de una simple formalidad. Algo nuevo, profundo e inesperado comenzaba a surgir entre ellos. Aún con la sorpresa y el nerviosismo, Camila sintió un impulso de curiosidad y valentía. Comenzó a compartir pequeñas partes de su vida, de cómo creció ayudando a su madre, de cómo aprendió a escuchar y cuidar de los demás sin esperar nada a cambio. Alejandro escuchaba atentamente, casi absorbiendo cada detalle como si estuviera estudiando un mapa de bondad rara, y con cada palabra, el respeto y la admiración aumentaban. Percibió que no era solo la habilidad de cuidar lo que la hacía especial, sino la esencia de ella, aquella combinación de paciencia, humildad y empatía, tan rara como valiosa. Y, al mismo tiempo, Camila sintió que estaba frente a alguien que, aunque poderoso y distante, también estaba aprendiendo a abrirse, a valorar pequeños gestos y a ver el mundo de una manera diferente. Era un encuentro que prometía cambios, no solo para la madre de él, sino para los tres, e incluso para el propio Alejandro, que ahora se veía cuestionando todo lo que creía conocer sobre confianza, afecto y humanidad. Y en ese instante, silenciosamente, todos los destinos comenzaron a entrelazarse.
Los días siguientes trajeron cambios sutiles, pero profundos, en la rutina de Camila. La joven, que antes se limitaba a organizar llaves y recibir huéspedes, comenzó a ser llamada para acompañar a doña Teresa de cerca. Alejandro, tras reflexionar silenciosamente sobre el impacto de sus acciones en el vestíbulo, percibió que necesitaba actuar y que la solución no pasaba por dinero, protocolo o reglas rígidas, sino por alguien que realmente pudiera establecer un vínculo de confianza con su madre. Entonces, en una tarde cálida, llamó a Camila a su oficina, con aquella formalidad típica de un hombre acostumbrado a decidirlo todo, pero con un brillo de emoción en los ojos que la dejó desconcertada. Cuando anunció que le gustaría que ella asumiera un papel más cercano, no como recepcionista, sino como asistente personal y acompañante de su madre, Camila sintió una mezcla de sorpresa, incredulidad y alegría. Era una invitación que cambiaría su vida, algo que ningún curso o experiencia podría enseñar, algo que solo surgía cuando la empatía verdadera encuentra la necesidad de confianza y cuidado. Escuchó atentamente mientras Alejandro explicaba el porqué de la decisión. La voz de él, firme, pero cargada de emoción, hablaba de un deseo antiguo, garantizar que su madre tuviera a alguien en quien pudiera confiar de forma genuina, algo que todo el dinero del mundo no lograba comprar. Con todos los intentos frustrados con otros cuidadores, de las fallas, de la resistencia de doña Teresa, y de cómo, en medio de toda su experiencia y recursos, nadie jamás había logrado lo que Camila había conseguido en minutos, establecer un lazo de seguridad y confort. Cada palabra parecía pesar en el corazón de ella, mostrando cuán raro y precioso era su gesto. Pensó en su propia vida, en su madre soltera que luchó tanto para crear un hogar con dignidad, y entendió que su pequeña actitud había generado un impacto mucho mayor del que jamás imaginara. Y, aun sintiendo la responsabilidad que se acercaba, aceptó el desafío sin dudar, porque sabía que se trataba de algo que trascendía títulos, salarios y reconocimiento. Se trataba de cuidar, de humanizar, de tocar una vida que parecía distante de la ternura. A partir de ese momento, la rutina de Camila cambió completamente. Cada encuentro con doña Teresa se transformó en una oportunidad de reconstruir memorias, de rescatar la confianza perdida, de crear una conexión que ningún dinero podría comprar. Alejandro, aunque observando de lejos inicialmente, comenzó a percibir la profundidad de la relación que se formaba ante sus ojos, y sentía, cada vez más, que su propia perspectiva sobre cuidado, amor y paciencia estaba siendo transformada. Camila, por su parte, aprendió a lidiar con matices del Alzheimer que jamás imaginara, descubriendo fuerzas que ni sabía poseer, sensibilidad que solo emergía cuando alguien verdaderamente te necesita. Era una experiencia única, intensa y desafiante, capaz de transformar a todos. Y, así, con cada día que pasaba, el lazo entre recepcionista y anciana se fortalecía, abriendo camino para algo aún mayor. Cambios profundos en la vida de Alejandro, en la forma como veía el mundo, el valor de las pequeñas acciones y la fuerza invisible que gestos de empatía genuina pueden tener. Lo que comenzó como una simple rutina de trabajo se estaba convirtiendo en el inicio de una historia de transformación que nadie podría prever. La rutina de Camila se volvió intensa, pero llena de significado. Cada día traía desafíos y descubrimientos, pequeños lapsos de memoria de doña Teresa, momentos de confusión, pero también destellos de alegría y recuerdos rescatados. Camila aprendió a identificar señales, a ajustar su forma de hablar, a observar gestos mínimos que indicaban incomodidad o alegría. Se convirtió en una especie de guía silenciosa en la mente de la anciana, ofreciendo seguridad y confort de forma natural, casi intuitiva. Y con cada sonrisa recuperada, con cada historia recordada, sentía que su vida también estaba siendo transformada. No era solo cuidado físico o protocolo profesional. Era una conexión genuina, construida a partir de la empatía y la atención plena. Alejandro observaba cada progreso, percibiendo que su madre, tan distante y desconfiada, ahora comenzaba a abrirse, a sonreír y a interactuar con el mundo de una forma que él no veía hacía años. Y, poco a poco, el ambiente del hotel, antes marcado por la formalidad y frialdad, comenzó a llenarse de calor humano, risas ligeras y conversaciones que calentaban el corazón. Alejandro, acostumbrado a controlarlo todo y a mantener distancia emocional, comenzó a sentir cambios dentro de sí. Percibió que la paciencia y la ternura de Camila no eran solo atributos profesionales, sino lecciones de vida. Al ver a su madre confiada y feliz, comenzó a repensar sus propias actitudes, su forma de relacionarse y el valor que da a las personas a su alrededor.
Cada interacción entre Camila y doña Teresa era un recordatorio de que el amor y el cuidado genuinos no pueden comprarse, planearse o forzarse. Surgen de forma espontánea, cuando alguien está dispuesto a entregarse de corazón. También pasó a interactuar más con la muchacha, a escuchar sus observaciones, a valorar la mirada atenta y sensible de quien aprendió desde chica que pequeñas acciones pueden generar impactos enormes. Y así, la convivencia diaria no solo rescataba la memoria y la alegría de doña Teresa, sino que transformaba a Alejandro, enseñándole, de manera silenciosa y profunda, que fuerza no es sinónimo de poder y que verdadera riqueza reside en el cuidado hacia los demás. Y el vínculo entre los tres se solidificaba cada día. No era solo una relación de trabajo u obligación. Era una familia improbable, unida por empatía, respeto y amor genuino. Camila, que antes se veía como una joven tímida e invisible, descubrió su propio valor y capacidad de impactar vidas de forma profunda. Doña Teresa, antes rígida y desconfiada, reencontró confianza, alegría y conexión emocional que la enfermedad intentaba borrar. Y Alejandro, por su parte, percibió que la riqueza más valiosa no estaba en los bienes materiales, sino en la capacidad de cuidar, de amar y de dejarse transformar por los demás. Cada gesto de cariño, cada sonrisa recuperada, cada palabra de afecto compartida funcionaba como un puente que unía pasado y presente, fragilidad y fuerza, riqueza y humanidad. Era impresionante percibir que algo tan simple, paciencia, atención, compasión, podía generar un impacto tan profundo y duradero. Y mientras todos caminaban juntos en ese proceso de transformación, una certeza flotaba en el aire. Aquel vínculo apenas comenzaba, y lo que vendría después podría cambiar sus vidas de maneras que nadie jamás imaginó. Con el paso de los meses, lo que comenzó como un vínculo de cuidado y empatía entre Camila y doña Teresa evolucionó naturalmente hacia algo aún más profundo. Alejandro, que antes mantenía distancia emocional, se vio cautivado no solo por la dedicación de Camila hacia su madre, sino por la esencia de la joven, su capacidad de escuchar, de comprender y de transformar pequeños gestos en actos de amor. Comenzó a percibir, poco a poco, que sentimientos que hacía mucho creía inalcanzables estaban surgiendo dentro de él. Respeto, admiración y, inevitablemente, atracción. Pero no era solo romance en el sentido tradicional. Era una conexión que trascendía el ego, el poder y la rutina cotidiana. Era la percepción de que, al lado de Camila, podía convertirse en un hombre mejor, alguien capaz de abrirse, confiar y amar verdaderamente, sin barreras ni formalidades. Cada mirada compartida con la joven estaba cargada de significado, y cada gesto de cuidado que ella tenía con su madre fortalecía aún más ese lazo emocional. Mientras el romance florecía silenciosamente, nació también la idea de transformar esa experiencia en algo mayor. Alejandro, inspirado por el impacto positivo de Camila en la vida de su madre, propuso la creación de una fundación enfocada en apoyar a familias que enfrentan el Alzheimer. Querían compartir lo que habían aprendido juntos, que paciencia, empatía y presencia genuina pueden hacer milagros donde la medicina y el dinero no siempre llegan. Camila, inicialmente sorprendida con la propuesta, rápidamente se comprometió, percibiendo que su dedicación podría alcanzar a muchas más personas que solo una anciana en un vestíbulo de hotel. El proyecto comenzó a tomar forma, uniendo esfuerzos, recursos y corazones, y pronto se convirtió en una referencia, ofreciendo apoyo, orientación y esperanza para familias que enfrentan la enfermedad diariamente. Y cada historia compartida, cada sonrisa recuperada, recordaba a todos que la verdadera transformación comienza con atención, cuidado y amor genuino. Doña Teresa, por su parte, se convirtió en el símbolo vivo de que confianza y ternura pueden cambiar destinos. La anciana, que antes era desconfiada y solitaria, ahora sonreía diariamente, compartía memorias e incluso pequeñas bromas con Camila, como si quisiera enseñarle al mundo que la vida todavía podía ser dulce aún con las sombras de la enfermedad. Alejandro y Camila, ahora unidos por el amor y por una misión común, percibieron que el encuentro que parecía casual al principio había sido, en realidad, el catalizador de un cambio profundo en las vidas de todos. Y así, la historia que comenzó con una simple actitud de empatía en el vestíbulo de un hotel se transformó en un legado duradero, un romance verdadero, un vínculo familiar improbable y una fundación que llevaba esperanza y cuidado para aquellos que más lo necesitaban. Lo que era una mañana nublada se convirtió en el inicio de una jornada que nadie jamás olvidaría, y que mostraba, de forma inspiradora, que pequeñas actitudes pueden transformar destinos enteros.
Esta historia nos muestra que gestos simples, paciencia y atención genuina pueden transformar vidas de maneras que jamás imaginaríamos. Ahora, piensa, ¿cuántas personas a tu alrededor podrían beneficiarse de un poco más de empatía y cuidado viniendo de ti? ¿Será que estás subestimando el poder de pequeñas acciones en el día a día, o estás dejando que la rutina y la prisa te impidan hacer la diferencia? Reflexiona y comienza hoy mismo a practicar la empatía de forma consciente. Observa, ayuda, escucha y estate presente, porque esas actitudes pueden crear vínculos que cambian destinos, así como pasó con Camila, Alejandro y Doña Teresa. Si te sentiste inspirado por esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque todavía hay mucho por aprender sobre cómo transformar vidas e impactar al mundo a tu alrededor con acciones simples y verdaderas.